Teatro griego. Teatro proviene del griego teatrón, que hace referencia al lugar o espacio para la contemplación. El origen del teatro griego está relacionado con las fiestas en honor a Dioniso, concretamente en las improvisaciones sobre el ditirambo, que se refería a un canto ritual dedicado a Dioniso, hechas por sátiros, personas disfrazadas de macho cabrío, en donde se representaba un mito mediante danzas y cantos. En algún momento uno de estos actores sátiros se separa del coro e interpela o responde al resto, produciéndose así el diálogo. Suele atribuirse a Tespis la creación del teatro griego a finales del siglo VI a.C., siendo considerado el primer actor griego bajo el mandato de Pisístrato en Atenas. Características importantes. Los actores, siempre hombres, se servían de máscaras y vestuario apropiados al personaje representado. Las grandes máscaras con rasgos exagerados eran utilizadas porque formaban parte de los rituales religiosos, que permitían que un mismo actor pudiera representar a diferentes personajes. El coro era una de las características más importantes del teatro griego, puesto que generaba un clima particular en cada instancia de la obra, con el rol de entretener y divertir al público. Géneros. La tragedia era una poesía dramática, una obra en verso de métrica variada, tenía una estructura rigurosa y manejaba un lenguaje solemne y elevado. Tenía la característica de provocar catarsis, el efecto emocional que experimenta el espectador. Por otro lado, la comedia, también escrita en verso, buscaba provocar la risa a través de los recursos auditivos o visuales. Se introduce un nuevo elemento, la parábasis, que era una interpelación directa con el público. Entre los dramaturgos o autores representantes del teatro griego destacan Esquilo, creador de la tragedia griega, incorpora el segundo actor y trabaja temas de la mitología. Sófocles incorpora el coro, la escenografía y la técnica actoral, refleja el sufrimiento de los hombres. Eurípides, celebrado por sus diálogos inteligentes y realistas que invitan a la reflexión, destacan los héroes de carne y hueso. Aristófanes fue el principal exponente del género cómico, tenía un nivel cultural y artístico, además de un humor sarcástico y de duras críticas políticas, sociales y religiosas. Análisis arquitectónico del teatro griego. Teatro de Epidauro por Policleto el Joven en el año 330 a.C. se localiza en Epidauro, al Peloponeso de Grecia. Tiene una altura de 24 metros con un diámetro de 120. Su capacidad llegaba entre los 12.000 y 14.000 espectadores. La construcción de los teatros griegos clásicos va desde el siglo V a.C. al siglo III a.C. Se construía en la ladera de una montaña para poder apreciar la obra representada. El teatro de Epidauro se encuentra perfectamente integrado con el paisaje. En su construcción se aprovechó la inclinación natural de la colina. Mantiene espacios definidos como son el coilón, que definen las graderías, la diasomata, que es la división horizontal del graderío, las climaques, que son las escaleras que dividen verticalmente al graderío, el kerkis, que es el sector triangular del graderío, los parodos, que son las entradas laterales del graderío y la orquestra, que es el espacio reservado para el coro, el proskenion, que es el espacio donde se desarrolla la representación, la paraskenia, denominado como el almacén, y el sneke, originalmente el almacén, y después se transformó en el telón de fondo de la representación. Análisis formal. Las graderías se encuentran divididas en dos partes por medio de un corredor horizontal de 1.82 metros. Es así que la zona baja y la zona alta está compuesta por sectores, escaleras y gradas. Se podían encontrar dos tipos de asientos, los destinados para el pueblo con reborde en ángulo y los destinados a personalidades políticas con respaldo y brazos. Ahora bien, la orquestra representaba un diámetro de 20 metros y formaba el centro del teatro. El teatro de Epidauro tiene su asiento más alejado a 70 metros, sin embargo la calidad del sonido es excelente. ¿Pero cómo es posible esto? En primer lugar, se encuentra construido en una zona donde el ruido del ambiente es sumamente bajo. Además, incluye una explanada ubicada entre el escenario y los asientos, lo que permite que el sonido se refleje por el material. La voz de los actores llega entonces de manera directa, pero también llega después de ser reflejada sobre el plano de la orquesta, lo que produce un refuerzo del sonido directo y un mejor nivel sonoro sin perder la calidad. Una vez analizado el teatro griego de manera conceptual y arquitectónicamente, entendemos cómo ha tenido gran influencia en la actualidad. Si comparamos el teatro griego con el actual, podemos darnos cuenta que existe gran similitud en cuanto a la distribución espacial. Por otro lado, cabe recalcar la materialidad y el sistema constructivo. Es así que hasta el día de hoy se mantiene vigente y apto para producir comedias y tragedias en cuanto a temas actuales.